Hola a todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos un día más a mi canal. Soy PM, yo soy Karen y hoy vamos a hablar de cerrar el proyecto o fase. Un proceso súper importante y que se presta a bastante equivocación y es un área clave para las preguntas del PMP. Y este es el último proceso del área de integración y también es el último proceso de tu proyecto o de tu fase. Cuando terminamos cada fase o el proyecto, necesitamos pasar por este proceso. Necesitamos documentar las lecciones aprendidas, necesitamos hacer el cierre administrativo del proyecto, como por ejemplo liberar recursos, ya sean recursos humanos o físicos, entre otras actividades que vamos a explicar en este video. Como entrada de este proceso tenemos el plan de gestión del proyecto, porque tenemos que seguirlo incluso cuando vamos a cerrar el proyecto o fase. Cuando llegamos a este punto del proyecto, el director del proyecto revisará el plan para la dirección del proyecto para asegurarse de que todo el trabajo del proyecto está completo y de que el proyecto ha alcanzado los objetivos por los cuales se ha emprendido. Las actividades necesarias para el cierre administrativo del proyecto incluyen varias actividades. Bueno, esto lo voy a explicar más adelante, pero como estamos cerrando el proyecto necesitamos saber los entregables que han sido aceptados por el cliente, por lo que una entrada para este proceso son los entregables aceptados. Un error común es pensar que en este proceso se aceptan los entregables del proyecto. Esto no es así. Por eso te invito a que veas el video que te dejo enlazado acá arriba con las diferencias entre entregable aceptado y entregable verificado y el flujo que hacen estos entregables a través de los diferentes procesos hasta llegar acá, al proceso de cierre del proyecto o fase, que es donde estamos ahora mismo. Bueno, con todo esto sobre la mesa, ¿qué vamos a necesitar? ¿Qué técnicas y herramientas necesitamos? Como siempre, necesitaremos el apoyo de nuestros expertos en reuniones donde se llevarán a cabo diferentes técnicas analíticas para comprobar cómo ha ido el proyecto. En palabras ultra simples. Aquí podemos hacer análisis de regresión, que sería una técnica donde analizamos las interrelaciones entre diferentes variables del proyecto que fueron claves para lograr los resultados que se obtuvieron y siempre con el fin de mejorar el desempeño en futuros proyectos. Esto hay que tenerlo claro. También se usa el análisis de tendencias para validar los modelos utilizados en la organización y para implementar ajustes en futuros proyectos. Otra técnica analítica sería el análisis de variación y aquí comparamos lo que se planificó inicialmente con el resultado obtenido. Y también tenemos el análisis de la documentación. Tenemos la documentación disponible y esto nos permitirá identificar lecciones aprendidas y compartir conocimientos para futuros proyectos dentro de la organización y para mejorar los activos de la organización. Bueno, sabemos que recolectamos lecciones aprendidas, hacemos una actualización de nuestra base de datos de la gestión del proyecto de manera que tengamos cifras consolidadas. ¿Cuál fue mi tasa de efecto? ¿Cuál fue mi tasa de productividad? Y esto ayuda en futuros proyectos y esto se incluye dentro del informe que sería una salida de este proceso. Y ahora vamos a hablar del cierre administrativo del que les había hablado antes y acá tenemos todas esas actividades que serán necesarias para satisfacer los criterios de salida de la fase o del proyecto. Asegurarnos que todos los documentos y los entregables están actualizados, que todos los incidentes están resueltos, confirmaremos, esta palabra es clave, confirmamos la entrega y la aceptación formal de los entregables por parte del cliente, confirmamos. Cerramos las cuentas del proyecto, las cuentas financieras del proyecto, reasignamos o liberamos al personal, vemos lo que vamos a hacer con el exceso de materiales del proyecto, haremos los informes finales del proyecto según las políticas de la organización, llevamos a cabo todas las actividades relacionadas con los acuerdos contractuales, es decir, aquí hablamos de los procesos de adquisición del proyecto o fase del proyecto, tales como aquí podemos confirmar la aceptación formal del trabajo del vendedor. Aquí somos compradores, en el área de adquisiciones somos compradores.
finalizamos las reclamaciones abiertas que tenemos con ese vendedor, actualizamos el registro para reflejar los resultados finales que obtuvimos con ese vendedor y archivamos toda esa información para su futuro uso. Así que recordemos que cuando cerramos el proyecto o fase, el entregable, ese producto o servicio por los cuales se ha emprendido nuestro proyecto, pasa a la producción, a las operaciones del cliente, o se pone en manos de otra empresa para que haga uso de ese producto o servicio. En resumen, recopilamos los requisitos del proyecto o fase, auditamos el éxito o fracaso del proyecto, gestionamos el intercambio y la transferencia de conocimiento, identificamos lecciones aprendidas y archivamos toda la información del proyecto para el uso futuro por parte de la organización. Después de todo esto tenemos dos salidas principales, que creo que ya he nombrado una. Bueno, ya he nombrado las dos, pero bueno, vamos a enfocarlos aquí en las salidas. Tenemos la transferencia de ese producto o servicio. Recordemos que cuando finalizamos nuestro proyecto o fase, teníamos como entrada ese entregable aceptado, es decir, ese producto o servicio por los cuales se ha emprendido este proyecto, que debe transferirse a un grupo, a una organización, al cliente, que es diferente a nosotros, que lo operará y lo mantendrá a lo largo del ciclo de vida de ese producto. Y acá en esta salida nos referimos a eso, a la transferencia de un equipo a otro. Y por otro lado, una salida súper importante de este proceso que ya la he nombrado es la actualización de los activos de los procesos de la organización. En este proceso tenemos la oportunidad de actualizar los documentos del proyecto, documentos operativos de la organización, repositorio de lecciones aprendidas, entre otros. Disculpen los ruidos de fondo, pero bueno, somos más personas en la casa. Otra salida que he nombrado, el informe final, que proporciona un resumen del desempeño del proyecto. Y aquí vamos a incluir información como una descripción del proyecto muy breve o de la fase en la que nos encontramos, los criterios usados para evaluar el alcance y esa evidencia de que se han cumplido los criterios de finalización. Documentaremos también los criterios usados para evaluar la calidad del proyecto y del producto y la verificación y las fechas de entrega de esos hitos y las razones de las variaciones de esas fechas, los objetivos de costos, incluidos los rangos aceptables de costos, los costos reales y las razones de cualquier variación que haya ocurrido en nuestro proyecto. Y también tenemos un resumen de la información de validación del producto o del servicio final o del resultado final. Un tema importante y que es pregunta de examen, ten en cuenta que el proceso cerrar el proyecto o fase también establece los procedimientos en caso de que un proyecto se termine antes de lograr el objetivo por el cual se ha emprendido, bien sea porque las condiciones económicas no han sido favorables o porque los factores ambientales no han variado y ya el proyecto no es viable, por la razón que sea, todavía tienes que realizar este proyecto para analizar y documentar las razones de las acciones emprendidas y documentar y consolidar todo lo que ha ocurrido. Y otro punto importante, y perdona repetirlo, debes entender que el flujo por el que atraviesan los entregables del proyecto, y por eso te invito a hacer clic en este video que te dejo acá arriba. Con este video damos por cerrado los videos del área de conocimientos de integración. Como sabes, puedes navegar por mi canal de YouTube por listas de reproducción que he creado de cada una de las áreas de conocimiento y tienes una específica para el área de integración que te voy a dejar enlazada al final de este video. Y también tienes una lista de reproducción si estás estudiando por grupos de procesos, tienes una para inicio, para planificación, para ejecución. Y bueno, esto es todo por el video de hoy, cierre del proyecto o fase. Por favor, ve el video cuantas veces necesites, recuerda lo que es el cierre administrativo, recuerda las entradas y recuerda las salidas que son súper importantes. Sin más, me despido y hasta un próximo video.